El siglo XIX es un periodo muy convulso dentro de la historia de España. A partir de la invasión napoleónica en 1808, se van a suceder numerosos gobiernos en muy poco tiempo, normalmente de signo político opuesto. Es muy complejo seguir este proceso de cambios de gobierno en el siglo XIX. Por eso os aconsejo que echéis un vistazo al comenzar o periódicamente a los ejes cronológicos que se os incluyen en el PowerPoint del tema. Con la invasión de las tropas napoleónicas se ofrece la oportunidad de renovar la Iglesia en España. Ya José I va a intentar tomar una serie de medidas que van a ser el precedente de las que van a adoptar las Cortes de Cádiz en 1812. En 1812 la Constitución de Cádiz, que es la primera constitución española, va a tratar de establecer una fórmula de compromiso entre las diversas tendencias que se presentan allí al redactar este escrito. No debemos olvidar que un tercio de sus miembros eran eclesiásticos y por ese motivo los parlamentarios de Cádiz van a buscar conjugar la religión con valientes reformas liberales. La política eclesiástica que surge de esta constitución es sobre todo regalista y sigue la tradición española. Sí que se mantienen posturas de carácter más episcopalista y reformadora que sus antepasados. También hablan de la celebración de un concilio nacional, aunque la mayor parte de los obispos que estaban allí presentes no estaban convencidos de ello, y buscaban un cristianismo más cercano al de los primeros siglos de historia de la Iglesia, más sencillo y con menos presencia agobiante de religiosos. Sin embargo, la oposición surgida a estas reformas durante el reinado de Fernando VII impidió que esas ideas enriqueciesen la vida eclesial del siglo XIX. Las leyes de las Cortes de Cádiz respondían a una concepción liberal de la sociedad. Por ello limitaron los derechos y los privilegios eclesiásticos. Se suprimió la Inquisición, que ya se encontraba moribunda, aunque esta medida provocó una discusión acalorada y con muchas protestas. También se trata de llevar a cabo una tímida desamortización eclesiástica y se buscó reducir el número de conventos y una reforma general de la vida religiosa. Al mismo tiempo, se trató de redistribuir de manera tímida estas propiedades eclesiásticas entre otros sectores de la sociedad. Es importante señalar que en el mismo preámbulo, la Constitución de Cádiz es la que hace una mayor alusión, o una alusión más directa a la religión, porque comienza hablando de que este documento se escribe en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el autor y el supremo legislador de la sociedad. Y también dice que la nación española es y será perpetuamente la católica. Pese a todo esto, las medidas que establece la Constitución de Cádiz suscitaron el desencanto y la furia de muchos religiosos, porque ellos esperaban que en estas Cortes se hubiera adoptado una política eclesiástica distinta a la de los afranceses. Termina la Guerra de la Independencia y comienza el reinado de Fernando VII. Con el regreso al trono de Fernando VII y su reacción absolutista se vino abajo la obra de las Cortes de Cádiz, y de esta manera hasta el año 1820 podemos hablar de una alianza entre el trono y el altar. Buena parte de la Iglesia española apoyó la violenta represión que se produjo tras el regreso de Fernando VII, ya que necesitaba el apoyo del monarca para recuperarse de la ruina provocada por la invasión. Tras el retorno del rey, regresaron enseguida a España los jesuitas y se restableció el Santo Oficio. Para Juan María Laboa, esta restauración fue obtusa y fue el primer eslabón de una historia de intolerancia, de falta de diálogo, en un país que hubiera necesitado mayor respeto por la pluralidad de ideas, de sensibilidades y de proyectos. La Iglesia española se identificó demasiado con la política de Fernando VII y trató de volver a la situación anterior a 1808, sin tener en cuenta que la sociedad española ya había cambiado mucho. Y esta nueva alianza entre el trono y el altar supuso para la Iglesia una alianza contra el mundo moderno,
algo que ya resultaba imposible de llevar a cabo en una España que era ya por aquel entonces más plural de lo que habitualmente se piensa. Frente a esos cambios, pues la Iglesia española se fue volviendo cada vez más monolítica. En 1820 y durante 3 años van a llegar al poder los liberales y se van a producir una serie de reformas y de tensiones. Los liberales consideran a la Iglesia responsable de sus sufrimientos en los años del absolutismo y van a fomentar pues una campaña de fuertes críticas a la Iglesia, disminuyendo su prestigio entre la sociedad. Al mismo tiempo, los liberales tratarán de reformar y modernizar a la Iglesia según sus propios criterios, sin tener en cuenta la autoridad eclesiástica ni consultar a Roma. Medidas de estos años pues son la supresión de los jesuitas, de diversas órdenes monacales, la reducción del número de conventos en el país. La BOA habla aquí de una doble responsabilidad en esta crisis. Por un lado, los eclesiásticos rechazaron de manera sistemática los cambios en las reformas del gobierno, algunas de ellas racionales y convenientes para la Iglesia. Y los liberales, por su parte, pues con una política que fue a menudo errática y ya de una manera anacrónica regalista, pues tampoco actuaron de acuerdo con sus principios y tenía muy poca base eclesiológica estas reformas que tampoco eran viables. No debemos olvidar que la mayor parte de los liberales de esta época eran católicos. Sí que es verdad que algunos tenían claros deseos de revancha anticlerical. Sin embargo, otros tenían planteamientos reformistas muy acertados y sinceros. Sin embargo, todos ellos fueron rechazados y más tarde perseguidos por su opción política liberal y también por sus planteamientos religiosos. Fue el inicio de esa gran ruptura entre absolutismo y liberalismo que también dividió a los católicos. Fue, podríamos decir, una nueva guerra religiosa. Ha habido en España en estos siglos pues demasiada guerra civil camuflada de antagonismos religiosos. De nuevo en 1823 Fernando VII recupera el control de la situación y restaura en España durante una década el sistema absolutista. En el fondo, esta década, que se conoce como la década ominosa, no fue más que la prolongación de un régimen anacrónico en una sociedad que ya era más plural de lo que se pensaba. Con un esquema reaccionario y miope, se volvió a reconstruir pues la estructura eclesiástica anterior a la Revolución, porque pensaban los absolutistas que la monarquía absoluta y la Iglesia restaurada eran tan imprescindibles el uno para la otra que no podían existir sin el mutuo apoyo. La represión política contra los liberales, que a menudo se amparaba en argumentos religiosos, pues contribuyó a ahondar aún más las diferencias en la sociedad española. La Iglesia española estuvo profundamente implicada en este proceso porque se identificó con la política absolutista y fue incapaz de buscar vías de concordia y pacificación. Hemos de decir que los liberales tampoco hicieron nada por brindar su apoyo a aquellos sacerdotes y religiosos que podían haberse adherido al régimen constitucional. De hecho, en los últimos meses del trienio liberal se habían producido saqueos de conventos y se generalizó el grito de mueran los frailes, de persecución hacia los religiosos. El clero español tenía, por tanto, demasiadas razones para afirmar que los liberales no hacían nada para rebajar la tensión. Los obispos en este contexto recurrieron a un permanente trono alarmista y trataron de volver a la situación anterior. Es cierto que poco a poco se fueron dando cuenta de que la renovación cristiana del pueblo solo podía conseguirse por medio de la instrucción, las misiones populares y la educación de los jóvenes, pero faltó la creatividad, no hubo el equivalente pues a lo que ocurrió en otras zonas de Europa, donde esta época pues asistimos a un proceso de renovación del cristianismo y surgen figuras pues que tratan de adaptar el cristianismo al mundo moderno. Frente a esto, la religiosidad que se vive en España es una fe anquilosada y debilitada, basada fundamentalmente en una religiosidad aparatosa en lo externo, pero con una mínima interiorización y una ignorancia doctrinal generalizada. Es cierto que el pueblo asistía en masa a los actos de culto,
pero frecuentaba poco los sacramentos y prefería los sermones aparatosos y las procesiones y los grandes rituales litúrgicos a las instrucciones catequéticas. Llegamos así en 1833 a otra década de poder de los liberales, lo que podríamos definir como el vendaval liberal. La política religiosa de los gobiernos de España en estos momentos estuvo condicionada por la necesidad de mantener el apoyo de los liberales, que era necesaria para que permaneciese en el trono la pequeña Isabel II, frente a las pretensiones del infante don Carlos, que contaba con un importante apoyo de sectores del clero. El apoyo de los clérigos al bando carlista pues sirvió aún más de argumento a esta reacción anticlerical que se va a producir en este periodo. Los gobiernos van a mantener durante esta década su carácter confesional, pero pronto van a aparecer muestras de cambio. En 1834 se producen matanzas de fraile en algunas ciudades españolas. Más de 100 religiosos son asesinados en muy pocos días. Esas matanzas quedaron impunes y su recuerdo perduró y llevó a una actitud más cerrada del catolicismo español que se pone a la defensiva frente a los liberales. Se van a producir al mismo tiempo medidas anticlericales que coinciden con las de la España liberal, pues como por ejemplo la supresión de los jesuitas o las medidas de exclaustración y desamortización. También se redacta en esta época la Constitución de 1837. Es la primera que no afirma la confesionalidad del Estado en España. Esta Constitución solo admite que la mayor parte de la población española era católica. En 1840 llega Espartero al poder y durante su regencia pues se desarrolla un programa de medidas claramente anticlerical que bordea ya lo antirreligioso. No tiene en cuenta la autonomía de la Iglesia y trata o busca un intento de ruptura con Roma para crear una Iglesia nacional española. Como hemos dicho, en este periodo pues tienen lugar los principales momentos de las políticas desamortizadoras en la España del XIX. Juan María Laboa pues habla de este proceso como un proceso de nacionalización y desperdicio. La desamortización fue la medida que tuvo un mayor impacto en los años posteriores en las relaciones de la Iglesia con la sociedad. Consistió en la incautación y en la declaración de las posesiones de las órdenes religiosas suprimidas como bienes nacionales para su posterior subasta. Como objetivos tenía pues amortizar la deuda pública cada vez mayor para el Estado, asestar un golpe definitivo a la potencia económica del clero español al que se acusaba de apoyar al carlismo en estos momentos y al mismo tiempo crear una masa de nuevos propietarios afines al régimen liberal. Los planteamientos de partida eran aceptables porque quería poner fin a la vieja sociedad estamental, dar tierras a la masa campesina que carecía de ellas y continuar con las políticas de reforma del Estado. Sin embargo, este proceso se realizó mal, porque en primer lugar el Estado no obtuvo ningún provecho del mismo, no trajo consigo la reforma agraria, sino que simplemente permitió que los bienes que antes eran de la Iglesia pasaran a otros sectores económicamente fuertes, empobreció aún más a los campesinos del sur del país y creó una nueva oligarquía, la de los nuevos ricos, que llegó al poder político en estos momentos. También la desamortización resultó catastrófica para las instituciones eclesiásticas y para el patrimonio cultural y artístico español. Como afirma Juan María Laboa, la vieja aristocracia terrateniente, gracias a este proceso, selló su alianza con la burguesía liberal a costa de la Iglesia y del pueblo, que también salió perdiendo y que se sintió engañado. En 1843 termina este periodo de los liberales en el poder y asistimos a un periodo de predominio de los conservadores. En 1845 se redacta una nueva Constitución que destaca por su claro carácter confesional. A lo largo de este periodo se van conformando el liberalismo, el constitucionalismo y el parlamentarismo español del siglo XIX. El gobierno va a tratar de buscar una conexión con la Iglesia para conseguir apoyo y prestigio para el Estado. Por eso pues se van a establecer una serie de medidas económicas favorables a la Iglesia. Ya por fin el Papa va a reconocer el régimen de Isabel II, que no había reconocido hasta ese momento, y a cambio el gobierno subvenciona el culto y el clero. Es importante en este periodo la firma del Concordato de 1851.
En él se reconoce la imposibilidad de una reconciliación sincera entre la Iglesia y el Estado. Ya es imposible volver atrás a la situación previa a la desamortización, pero sí que es cierto que se consiguen poner fin a casi 20 años de tensiones entre la Iglesia y el Estado en España. Se afirma la unidad católica de España y esto va a llevar pues a que haya una mayor influencia de la Iglesia en la educación, y esto a la larga también va a traer consecuencias en el futuro. Se remodela el mapa eclesiástico de España y la Iglesia, por su parte, reconoce el patronato regio y asume ya la desamortización como un hecho consumado. Podemos decir, en síntesis, que a mediados del siglo XIX España había vuelto pues a la situación de partida del siglo XVIII y se había vuelto al regalismo en la relación del Estado con la Iglesia.